dentro de los temas interesantes que vamos a hablar esta noche, me gustaría partir con el ser humano y sus creencias, ¿vale? En este sentido, Sergio, te quiero preguntar, sabiendo de que a lo largo de toda la historia el ser humano ha encontrado en las creencias una esperanza. Las creencias vienen de un origen cultural, es innato en el ser humano, está influenciado por nuestro entorno. ¿Qué impulsa al ser humano a creer? Mira, existen varias teorías al respecto. Te voy a plantear un poco a grandes rasgos qué es más o menos lo que se piensa Vale. y un poquito un comentario mío. Sí, sí, sí. Desde la antropología hay una idea de que uno genera representaciones de la realidad. Las representaciones tienen en parte que ver con ese fenómeno que llamamos las creencias, algo que no es lo físico, pero que nosotros generamos como un filtro para pensar de que ciertas cosas son de cierta forma. Entonces tiene que ver con un poco con todo lo que estudia la antropología y con todo lo que estudia la psicología. ¿Cuál es Perfecto. todo la simbolización que uno hace dentro de la cabeza adulta? Ahora, hay un tipo que a mí me parece bastante interesante que se llama Richard Trivers. Trivers es una persona que está todavía viva, un tipo muy escéptico, un tipo de Cornell, una universidad muy prestigiosa norteamericana. No me recuerdo bien si él es sociólogo, biólogo o psicólogo, creo que es biólogo, casi seguro. Perfecto. Trivers hace una teoría del autoengaño. ¿Y qué tiene que ver esto con las creencias? Él plantea que somos quizá, mira, la mayoría de las especies tienen mimetismo, se camuflan, engañan. Pero al parecer nosotros tenemos un mecanismo adicional. Nosotros primero nos convencemos de algo para poder convencer a otros. Claro. Y eso es un fenómeno, al parecer, más propiamente humano. ¿Por qué es más propiamente humano? Probablemente porque tenemos la representación a través del lenguaje. Entonces pasa algo bien curioso. Es como que si nosotros tuviésemos dos cerebros. Un cerebro que está de alguna manera explorando la realidad, lo que sientes, y otro que da como un relato de esa realidad. Es una metáfora hasta los dos cerebros, por supuesto podemos indagar más si hay algo anatómico ahí o no, Claro. pero hay uno que te cuenta, es como un comentarista de fútbol. El comentarista de fútbol no juega a la pelota, o no juega ese partido al menos, pero está constantemente diciéndote qué es lo que está pasando en la cancha y dándole sentido. Entiendo, Entonces, ¿qué es claro. lo que pasa? Lamentablemente nosotros tenemos un discurso, tú, yo y las personas que nos pueden ver. Y ese discurso, al que le vamos a llamar laxamente creencia, bla, bla, marco de demarcación, ese sistema muchas veces no tiene tanta relación con los hechos, con lo que podemos percibir innatamente. Claro. Y lo que no está dentro de ese saquito se descarta. Entonces, en los seres humanos, más que ver para creer, es creer para ver. El ser humano nos fundamos en una idea, o una serie de ideas, y esta idea sostiene nuestra realidad. Entonces Trivers plantea que en el fondo el mecanismo de autoengaño es quizá una de las cosas más interesantes que pasa en la evolución. Ahora eso lleva a otro detalle. El señor más antiguo, ya murió hace varios años, hartos años, se llamaba Festinger. Festinger hablaba de la disonancia cognitiva. ¿Qué pasa cuando una creencia falla? Y lo que pasa es que uno genera tensión. Y esa tensión hace que tú trates en la mayoría del tiempo descartar los hechos a favor de sostener la teoría o escoger solo los hechos que vayan a favor del discurso que uno se contó a sí mismo, en este diálogo interno, si se quiere. Claro, entiendo. Entonces, las creencias son lamentablemente el filtro que nos permite darle un relato a esto que es estar aquí. En los sueños es distinto. Y de cierta forma, ahí podríamos explorarlo o no, las creencias también vienen en un momento histórico de los seres humanos, al menos los que conocemos, cuando los seres humanos empiezan a enterrar gente, cuando los seres humanos empiezan a hacer rituales, cuando los seres humanos empiezan a creer en dioses. Claro. Al parecer algo pasa ahí y nosotros nos empezamos a sostener a través de creencias, porque existen detalles, vestigios, de que en una etapa de la historia empezamos a generar abstracciones. Y va como de la mano con el arte, con lo paranormal, con el enterrar muertos. Entonces, por ahí hay varias aristas. Claro, perfecto. Y eso lo podríamos llevar, por ejemplo, a las esperanzas y expectativas de las personas de querer o de querer creer que existe algo más allá. Claro, o sea, por ejemplo, lo que pasó es que cuando se empezaron a enterrar los cadáveres, lo que hay como en temas prehistóricos,
Cuando empezaste a enterrar cadáveres también empezó a pasar algo curioso. Fue en las primeras etapas donde se representó el arte, más o menos en la misma etapa. Perfecto. Entonces, al parecer el ser humano tuvo una explosión. No, no sabemos si se activaron ciertas neuronas, si se idearon con los neandertals, si dio los reptilianos, no tengo idea. Pero pasó una explosión cultural donde los seres humanos al mismo tiempo empezaron a tenerle cuidado a los cuerpos de los anteriores muertos, empezaron a angustiarse con su propia muerte y empezaron a generar espíritus en el ámbito. No sé si generar la palabra, pero empezaron a haber registro de que ellos creían en deidades o en seres supernaturales. También aparecieron los primeros brujos, los primeros chamanes, cosas por el estilo. Claro. Pero bajando un poco ese detalle, que finalmente, más o menos en esa época, las personas por primera vez empezaron a darse cuenta que ellos también iban a morir. Porque cuando tú vas en una caravana desde el estrecho de Bering, por ejemplo, de un continente a otro, y muere un abuelo tuyo, tú inmediatamente lo mueres. Pero como tienes creencias y representaciones, tienes esto que es como un aparato de realidad virtual que te permite anticipar hechos, también llegas a una nefasta conclusión. Tú vas a morir como ese hombre que ha muerto recién. Claro. ¿Cómo te proteges con quedarte inmóvil? Porque es tan terrible imaginarse que uno va a desaparecer y que quizá todo lo que uno hizo va al olvido. Uno tiene que tener un mecanismo de protección. Y ese mecanismo de protección, Freud le hablaba mucho respecto a que era como una especie como de racionalización, Dios. Y otro que se llamaba Ernest Becker, que es un antropólogo, decía que es un mecanismo. Él le llamó la teoría del manejo del terror. Nosotros tenemos dos maneras de manejar el terror de la muerte. Con la inmortalidad en el otro mundo, Platón también le encanta esta idea y a muchas religiones actuales, y la otra es con una vida llena de heroísmo. Es decir, quizás no creo una vida después de esta, pero quiero pensar que me van a recordar. Y a través de mi recuerdo yo voy a subsistir. Claro. Entonces, la mayoría de las ciencias se ha metido desde la antropología predominantemente al concepto de que realmente es discutible si hay una vida más allá, pero lo que no es discutible es que los seres humanos lo utilizan como mecanismo para soportar el vivir, sabiendo que esa también puede ser su conclusión necesaria, la muerte. Un pequeño grupo de científicos plantea de que hay realmente algo ahí. Claro. La gente que estudió la depresión cercana a la muerte, la gente que experimentó los relatos de vidas pasadas, y un par de personas más que están dedicadas a estos estudios, plantean de que realmente hay un acceso a otra realidad, pero que es estrecho en nuestro nivel perceptual. Claro, comprendo. Y así poder linkear eso a lo que la gente vive, por ejemplo, hoy en día. Que si necesita esa creencia en que puede traspasar al plano terrenal, o sea, del plano terrenal a uno inmaterial, ¿cierto? Creo que siempre va hacia el futuro, pensando de que el futuro puede ser mejor de lo que puede estar pasando actualmente, ¿cierto? O sea, en ese sentido, ¿cómo podemos llevar ese mismo concepto a lo que podría ser, por ejemplo, la felicidad? Brevemente, así, que siempre al final tú deseas algo que no tienes actualmente, ¿cierto? Esa pregunta es súper buena porque es también cosas que me toca mucho hablar aquí en terapia, en consulta. Yo soy medio antipsicólogo para mis cosas, pero ¿qué es lo que normalmente la gente desea saber? ¿Cómo ser feliz? Y aquí hay dos grandes posturas. Bueno, la felicidad viene solamente un breve como repaso cultural. Había un tipo que se llamaba Aristóteles, en un libro que se llamaba Ética Nicómaco, que era como el fondo un libro, hasta donde yo entiendo, como para traspasar conocimiento a su hijo, Nicomaquea. Él habla de la eudaimonía, o eudaimonia. Es el vivir en equilibrio. Para él, las personas podían tener esta eudaimon cuando estaban en armonía con su entorno. Eso era la felicidad. ¿Ya? Se plantea esto porque hay personas que no podían tener un buen vivir armonioso. Por ejemplo, él hablaba de la historia de la Ilíada y hablaba que el papá de Héctor, si leímos el libro, vimos la película, o varias, inclusive la de Brad Pitt, a un papá que se le muere un hijo se pierde un equilibrio natural. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la persona no puede vivir en total armonía con el entorno. Le queda más bien una vida sobria. Vivible, pero sobria. Entonces, el fondo de él era equilibrio. Tipo llamado Seligman, actual, plantea que hay formas de ser feliz. Hedónica, que es el placer, la que está más asociada a sentirse satisfecho con una pega o actividad, y una última que es vivir en compasión, tratando de hacer obras por otros. Serían formas de felicidad.
Ahora, yo lo quería llevar a otro punto, porque entiendo que esto es darse un poco una vuelta. Las dos formas que Occidente tiene son las siguientes. Una, tú vas a ser feliz no acá, sino en el otro mundo, y es la felicidad que nos plantea desde Platón en adelante. Y las religiones le ponen mucho énfasis en eso. Este mundo viene uno a pasarlo, entre comillas, mal, a hacer ciertas acciones, y que en el más allá tú vas a tener una especie de rédito, una especie como de entrega de todo tu sacrificio. Claro, sí. Y una visión minoritaria que partió Friedrich Nietzsche, este tipo que tenía estas enfermedades neurológicas, este dolor de cabeza constante, que antes de unos años de morir era un caballo y le pedía perdón. La historia muy bonita en todo caso. Pero Nietzsche decía, no, el problema es de que tú tienes que vivir intensamente esta vida. Claro. Y él se tomaba de los griegos decían, estaba lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo es lo que tiene que ver con la estructura, el orden. Lo dionisiaco eran los excesos, el trance, la intoxicación alcohólica, la vid, del vino. Claro. Entonces plantea de que la forma de ser feliz es vivir intensamente esta vida y aferrarse a esta vida como si fuera la única. De hecho, él pregunta, y una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿estarías dispuesto a volver a vivir tu vida tal cual como ha sido ahora, con todo lo bueno y todo lo malo? ¿Estás dispuesto a abrazar tu destino si este tuviera que repetirse una y otra vez en ciclos interminables de existencia y se repitieran una vez que se destruyera este universo, se rehiciera, reiniciar y volviera a vivir lo mismo? ¿Lo harías? Entonces, la representación de Nietzsche es: vive intensamente tu experiencia de vida. No esperes un recambio en el futuro, en el más allá, en esta construcción. ¿Y qué significa vivir intensamente? Significa vivir conectado con los instintos de supervivencia, tus deseos, tus pasiones. Es muy parecido a la filosofía de los Sith. Si quieres más, algo más como de Star Wars, claramente Nietzsche diría la forma de felicidad y de llegar a la libertad es a través de tus pasiones. Y la forma de Apolo, de Platón y más bien de las religiones actuales abrámicas, más bien como los de la fuerza, como los Jedi, inclusive los budistas. Dos formas totalmente distintas de ver el camino.